Evangelio de Mateo, capítulo 24. Solo vamos a leer el versículo 29. Mateo 24, versículo 29. Cuando lo tengan pueden decir amén para darle lectura a todos juntos. Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 29. Amén. Vamos a dar lectura a todos juntos, mis hermanos, así en tu lugar, con reverencia a la palabra de Dios, con reverencia a nuestro corazón. La palabra de Dios dice así, todos juntos: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Como bien saben, mis hermanos, el día de mañana, 8 de abril, está pronosticado un eclipse. No nos tocará verlo en su totalidad, pero en alguna parte del norte de nuestro país sí. Y yo creo que todos nosotros con las redes sociales hemos visto un sinfín de mensajes y de anuncios que van a suceder después de este eclipse. La exposición de la palabra del día de hoy, mis hermanos, nos vamos a preguntar si Mateo 24, 29, que es el texto que usan estos predicadores sensacionalistas, Mateo 24, 29, ¿se cumplirá mañana? ¿Será esta profecía cumplida el día de mañana? Ya que una de las expresiones de este sermón de nuestro Señor, un sermón escatológico, la palabra escatología es el estudio de los tiempos, y muchas veces lo enfocamos al fin del mundo. Dice, el sol se oscurecerá, y mañana en el eclipse muchos dicen, mañana se va a cumplir esta profecía. Por cierto, ya lo han dicho otras veces. Vamos a ver, mis hermanos, qué es lo que nuestro Señor quiso decir en este pasaje y si realmente el eclipse de mañana es un cumplimiento de la profecía de Mateo capítulo 24, versículo 29. Déjenme comenzar primero con una introducción, espero no hacerla tan larga. Y quiero comenzar con una frase de Agustín de Hipona, un cristiano que vivió por allá en el 354 al 430 después de Cristo, o sea, muchos años atrás. Agustín de Hipona dijo, en lo esencial, unidad; en lo dudoso, libertad; en todo, caridad. Lo repito, en lo esencial, unidad; en lo dudoso, libertad; en todo, caridad. Hay doctrinas en el cristianismo, mis hermanos, que son esenciales y que no están en dicho y que no podemos en cierta forma decir que todos son nuestros hermanos si no creen en ciertas doctrinas. Hay doctrinas que son doctrinas esenciales, no vamos a hablar hoy de esas doctrinas, pero hay doctrinas en el cristianismo que son esenciales, que no podemos negarlas, que son muy claras en las escrituras, y quien niega esas doctrinas pues no puede ser cristiano. Pero hay otras doctrinas, mis hermanos, que se les han conocido como de segundo orden, doctrinas de segundo orden, y allí entran muchas enseñanzas que en ciertas iglesias locales quizás pueden creerlas o proclamarlas o enseñarlas, pero que no todos estamos de acuerdo. Algunas de esas podría ser, por ejemplo, la vestimenta, ¿no? Hay iglesias muy legalistas, muy conservadoras, donde tienen un código de vestimenta, y está bien, o sea, es algo tolerable, pero no todas las iglesias piensan lo mismo al respecto. Son doctrinas de segundo orden que no alteran nuestra salvación en Cristo, porque no somos salvos por obras, no somos salvos por la manera en que nos vestimos. De lo contrario, pues mis hermanos, hay que vestirnos bien para ser salvos. Así que son de segundo orden, son parte de nuestras prácticas como cristianos, pero son doctrinas de segundo orden. Y la escatología, mis hermanos, muchos la consideran doctrinas de segundo orden. Todo lo que es, o todo con respecto al futuro, con profecías del futuro, pues muchos las catalogan como doctrinas de segundo orden, porque mis hermanos, ciertamente no sabemos si realmente va a pasar eso. Y especulamos, podemos hacer allí algunas
algunos cálculos y decir, es que esta profecía se va a cumplir tal día, o esto se cumplió en tal fecha, pero la verdad es que como no lo sabemos, y como no altera en nada en nuestra salvación creer o no ciertas profecías de ciertos cumplimientos en naciones, cuando hay un terremoto, etcétera, etcétera. Son doctrinas de segundo orden. Por tanto, mis hermanos, creo que aquí debemos de ser muy tolerables con cada uno de nuestros hermanos de diferentes congregaciones que piensan de una manera distinta a como a lo mejor el Espíritu Santo nos ha hecho entender a nosotros. Así que en escatología, mis hermanos, en escatología, ya se los he dicho otras veces, otra vez a manera de introducción, ya que estaremos tocando temas escatológicos. En escatología, que es el estudio de los últimos tiempos, en escatología, el cristianismo discrepa con 4 escuelas de interpretación. Hay 4 escuelas de interpretación en la escatología, y que diferentes cristianos creen de diferente manera. Están los preteristas. ¿Quiénes son los preteristas? Son los que dicen, todo lo que habla la Biblia ya pasó, ya se cumplió. Ya, solamente esperamos la segunda venida de Cristo. Todo ya se cumplió. Son los preteristas. Todas las profecías bíblicas las ven hacia el pasado. Está la escuela futurista. Los futuristas todo lo ven hacia el futuro. Todo está por cumplirse, todo. Y todas las profecías en la Biblia dicen, es que aquí en el 9/11 las Torres Gemelas se cumplió tal profecía. Y cuando cayó Rusia, la Unión Soviética, allí se cumplió otra profecía. Y todo lo lanzan al futuro. Bueno, que ya para nosotros son cosas del pasado. Está la historicista, la escuela de interpretación historicista. Esta es la que cree que las profecías bíblicas son como círculos y ciclos que se van repitiendo y repitiendo, y que lo que ya fue en el pasado vuelve a pasar hoy, y que las cosas que en la antigüedad se cumplieron en cierta forma, hay eventos en donde una vez más las profecías se cumplen teniendo un doble cumplimiento. Y está la escuela de interpretación idealista, la cual interpreta las profecías bíblicas más de una manera simbólica, o sea, no literal. Así que la escatología, ya que como cristianos, mis hermanos, encontrarás cristianos que sean preteristas, encontrarás cristianos que sean futuristas, y por supuesto que estos cristianos futuristas, el día de mañana muchos de ellos dicen, es que este va a ser el cumplimiento de una profecía del fin del mundo, y después de este eclipse va a pasar esto, va a pasar aquello. Son los futuristas. Están los que son los historicistas y los idealistas. Tú encontrarás en el caminar de nuestra vida cristiana muchos hermanos que no piensan igual con referente a la escatología. Así, por tanto, mis hermanos, por lo que he dicho, la escatología entonces debemos en cierta forma entenderla como una doctrina de segundo orden, donde debemos ser tolerables con nuestros hermanos que no piensan igual que nosotros. Quizás tú no pienses igual que yo, mi hermano, en estas doctrinas. Sin embargo, vamos a ver a la luz de la Escritura lo que esta enseña. Y es que, mis hermanos, aunque las doctrinas escatológicas son de segundo orden, afectan nuestra manera de vivir. Depende de la escuela de interpretación que yo tenga al estudiar las profecías, va a ser mi manera de pensar y de vivir. Pero independientemente a cada postura de interpretación, mis hermanos, vamos a hacer hoy un estudio de Mateo 24 a la luz de su contexto histórico. Vamos a ver este pasaje a la luz del contexto histórico, que de hecho, mis hermanos, y de paso creo que al estudiar la Escritura y cualquier pasaje de la Escritura, lo primero que tenemos que hacer es un estudio, se le conoce como exégesis. ¿Qué es la exégesis? Son materias del seminario. La exégesis es la ciencia que se encarga de la interpretación de la Escritura, y como la palabra lo dice, exégesis, la exégesis se encarga de extraer el verdadero significado del texto. ¿Qué es lo que el autor me quiere decir? O sea, no lo que yo pienso que dice, no lo que según mi mundo moderno me dice, no, el autor cuando lo escribió, ¿qué tenía en mente? ¿Qué estaba pensando? Cuando le entregó este pasaje a los primeros receptores, ellos qué tenían en mente, qué pensaban, y bajo ese contexto histórico, mis hermanos, podemos librarnos de errores doctrinales. Así que vamos a hacer una exégesis
considerando el contexto histórico de Mateo 24-29. Vuelvo a leerles Mateo 24-29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Para hacer una exégesis, para extraer el significado de estas palabras de nuestro Señor Jesús, vamos a ver primero, mis hermanos, el contexto inmediato. ¿De qué estaban hablando? ¿Qué fue lo que se habló? Si le hicieron alguna pregunta a Jesús, ¿por qué el Señor expresó el sermón de Mateo 24? Y eso lo tenemos, mis hermanos, si nos regresamos poquito al capítulo 24, al versículo 1 y versículo 3, tenemos el contexto inmediato. ¿Qué era lo que sucedía? ¿Qué pasó? ¿Por qué el Señor predicó de esto? Es que siempre nuestro Señor Jesús tenía algo que lo motivaba a decir lo que decía. No hablaba en el aire, ni hablaba en el vacío. Algo le motivaba a expresar, a decir lo que nos dejó en los evangelios. Mateo 24, 1 y 3 dice: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y a continuación, mis hermanos, del versículo 3 en adelante, nuestro Señor comienza un sermón, después de también ciertas preguntas de los discípulos, que vamos a leerlas. El versículo 3 dice: Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y del 4 en adelante tenemos el sermón profético de Cristo, de lo que los discípulos estaban preguntando. Y así es que tenemos, mis hermanos, no vamos a ir por todos los versículos, si no, no acabaríamos pronto, pero nos vamos a enfocar en el 29. Una vez más lo leo. Pero antes de leerlo, ¿qué motivó a nuestro Señor a predicar este sermón? La pregunta de los discípulos y el asombro de los discípulos por el templo de Jerusalén. ¿Recuerdan que iban saliendo del templo y los discípulos jalan al Señor? Los judíos, mis hermanos, acostumbraban a subir a Jerusalén por lo menos una vez al año. Una vez al año ellos tenían que visitar, todos los varones, por lo menos una vez al año estaban obligados a visitar el templo de Jerusalén. No importa dónde vivieran, tenían que subir una vez al año a la fiesta de la Pascua, para celebrar la Pascua, recordando aquel momento cuando Moisés los saca de Egipto y se convierten en una nación libre. Así que todos los judíos varones tenían que subir obligatoriamente. Así que Jesús en esta ocasión se encuentra en el templo de Jerusalén celebrando esta celebración, esta fiesta, la Pascua. Y había mucha gente. Pero el templo de Jerusalén, dicen que en aquel entonces era una de las 7 maravillas del mundo. Era una estructura, un edificio increíble, construido en un monte. De hecho, su constructor fue Herodes el Grande, para ganarse a los judíos, como todos los políticos. Dijo: les voy a construir su templo para ganármelos. E hizo una estructura, mis hermanos, que asombraba, de verdad que asombraba. No sé cómo, pero en la antigüedad a veces pensamos que la gente de la antigüedad no eran tan inteligentes como nosotros, pero mis hermanos, veamos las estructuras de la antigüedad y uno dice: ¿y cómo lo hicieron? Sin herramientas como las que tenemos nosotros. El templo de Jerusalén era una de esas estructuras, edificios, que uno se quedaba asombrado por la construcción del templo de Jerusalén. Habían usado piedras de mucho peso para construir y subir una encima de la otra para construir el templo de Jerusalén. Además, mis hermanos, el historiador judío Josefo dice que el templo estaba estructurado y en la posición adecuada para que cuando el sol se fuera metiendo, toda la fachada del templo brillara, porque tenía pedazos de oro. Y entonces cuando el sol se iba metiendo, el templo brillaba. Así que los discípulos, yo creo, viendo todo esto, todo este panorama tan hermoso, le dicen al Señor: Señor, mira el templo, qué hermoso está, la casa de Dios.
Y nuestro Señor es cuando les dice, leamos en el versículo 1, 2, ¿veis todo esto? Les dice Jesús. O sea, se maravillan por todo esto, o sea, tan orgullosos por todo esto. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús les está diciendo, este templo va a ser derribado. Pero mis hermanos, eso para un judío era imposible. ¿El templo de Jerusalén destruido? No, pues eso es el fin del mundo. Que el templo de Jerusalén se destruya, la casa de Dios. Los judíos consideraban el templo de Jerusalén como el centro del mundo. Aunque los demás no lo reconocieran, para ellos Jerusalén y el templo de Jerusalén era el ombligo del mundo. Todo tenía que girar alrededor de Jerusalén y del templo. De hecho, los judíos, todo lo que ellos hacían giraba alrededor del templo y de Jerusalén. Cuando iban a la guerra estaban pensando en el templo y en Jerusalén. Cuando iban a trabajar estaban pensando en el templo y en Jerusalén. ¿Recuerdan aquel pasaje en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, cuando Moisés les dice en la ley, cuando vayan a la guerra? No sé si recuerdan. Y estén perdiendo, que el enemigo los esté venciendo, ubiquen dónde queda el templo y Jerusalén y hacia allá volteen e invoquen el nombre del Señor y ganarán. ¿Sí recuerdan esos pasajes? Todo giraba alrededor del templo y de Jerusalén. Cuando vayas a trabajar y no te estés, voltea hacia el templo, invoca al Señor, pide su bendición y la bendición te va a llegar. Incluso muchos usaban el templo como lugar de refugio. Cuando los perseguían para quererlos matar, se metían al templo, sabían que allí en el templo no les podían hacer nada. Era un lugar santo, sagrado, era la casa de Dios, así que aquí no me pueden matar. Curioso, los judíos creían esto, pero mataban a los profetas en el templo. No mataban a los delincuentes, pero mataban a los profetas. Allí en el templo, allí los mataron. Al último profeta, Malaquías, lo mataron en el templo, pero no mataban delincuentes. Este es el contexto inmediato. Los discípulos están orgullosos del templo de Jerusalén. Y tenemos la respuesta de Jesús: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Así que esta expresión de los labios de nuestro Señor para un judío era: el día que este templo sea derribado es el fin del mundo. Esto se acabó, porque esta es la casa de Dios. Si la casa de Dios es destruida, pues todo el mundo se va a destruir. Por eso las preguntas de los discípulos a continuación estaban pensando, salieron del templo, se dirigieron al monte de los olivos y ellos seguían pensando y le dicen al Señor: oye Señor, discúlpanos, no entendemos muy bien lo que has dicho. Pues hablar en contra del templo y que este va a ser derribado. Entonces, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y cuándo será el fin de este siglo? Por eso su pregunta, o sea, oye Señor, si el templo va a ser destruido, es el fin. ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser? Y Jesús comienza todo un sermón que en casita lo pueden revisar, de todo lo que nuestro Señor les dice, pero hoy solo nos vamos a enfocar una vez más en el versículo 29 para no extendernos demasiado. La última vez, mis hermanos, chequé el tiempo que tardé compartiendo y fue 1 hora, creo 15 minutos, y sí dije a mi esposa: ahora sí me pasé. Así que vamos a darle, mis hermanos. Hemos visto el contexto inmediato, lo que los judíos tenían en su mente, los discípulos, al escuchar a Jesús, que el templo sería destruido. Para ellos era el fin del mundo, se acabó, ya, el fin del mundo. Pero vamos a ver, mis hermanos, también lo que los judíos tenían en mente cuando escucharon a Jesús, porque los judíos, mis hermanos, eran herederos de una cultura judía y hebrea. Ellos sabían, entendían lo que Jesús estaba diciendo, cosa que muchas veces a nosotros nos cuesta trabajo entender porque no estamos contextualizados con toda la cultura hebrea y con toda su manera ellos de entender las cosas. Así que después de ver el contexto inmediato, pasemos como número 2 a ver el lenguaje usado por Jesús. El lenguaje usado por Jesús. Y es que si leemos así, mis hermanos, de a rápido el versículo 29, una vez más se los leo. Pareciera que el pasaje es literal. Dice 29: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Esto que dijo nuestro Señor era literal? Vamos a verlo a la luz de las mismas escrituras. Recordemos, mis hermanos, que un pasaje de la escritura
lo interpreta otro pasaje de la Escritura. Un pasaje interpreta a otro, sin necesidad de ponerle de nuestra cosecha. Así que vamos a ver el lenguaje usado por Jesús. ¿Qué lenguaje fue el que usó nuestro Señor? Este lenguaje, mis hermanos, es un lenguaje profético, apocalíptico. Y debemos de entender, mis hermanos, que el lenguaje apocalíptico, si tú vienes por el libro de Apocalipsis y lo comienzas a leer, te darás cuenta, mis hermanos, que no debes entenderlo literalmente. Si tú estás esperando que del mar salga una bestia con 7 cabezas, pues te vas a cansar, mi hermano, de esperar, porque no va a salir del mar ninguna bestia con 7 cabezas. La literatura apocalíptica, mis hermanos, es literatura simbólica, metafórica, figurativa, que tiene un mensaje. Así que veamos qué significa el sol, la luna y las estrellas. ¿Acaso el eclipse de mañana es el cumplimiento de la profecía de Jesús en Mateo 24? Veamos lo que dice la Escritura. En la literatura apocalíptica, mis hermanos, el sol, la luna y las estrellas las debemos entender, ahorita lo vamos a demostrar con la Biblia, las debemos entender como luces, son luces cósmicas o celestiales en la profecía bíblica, que son usados como símbolos de potencias, de autoridades y de gobernantes terrenales, como señales que gobiernan el mundo. El sol, la luna y las estrellas en la profecía bíblica y en la literatura apocalíptica debemos entenderlas como símbolos de potencias, de autoridades, de gobernantes terrenales que Dios pone como señales de autoridad y de gobierno. De hecho, desde el Génesis, mis hermanos, cuando Dios crea la lumbrera mayor, la lumbrera menor, que es el sol y la luna, Dios ahí nos deja como un destellito de cómo en la literatura profética en la Biblia van a usar estas figuras celestes, el sol, la luna y las estrellas, para representar autoridad. Vayamos a Génesis y vamos a ir por algunos pasajes, mis hermanos, así que espero que hayan traído su Biblia aceitada para que no se les atoren las páginas. Génesis capítulo 1. Génesis 1, 14 al 18. Amén. Amén. Dice Génesis 1, 14 al 18. Vamos a leer desde el versículo 16, ¿les parece? Dice: e hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease. Ven la expresión, para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Hasta el versículo, hasta ahí uno más. Ok. Y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. El sol, la luna y las estrellas, mis hermanos, específicamente el sol y la luna, Dios las crea y las pone como señores de cierto determinado tiempo en el transcurso del día. Al sol, el sol iba a gobernar en el día y la luna iba a gobernar en la noche. Entonces vemos aquí como estas 2 lumbreras como autoridades que ejercen dominio sobre cierta parte del día. Con esto, mis hermanos, vamos a ir entendiendo entonces cómo entender el sol, la luna y las estrellas en la profecía bíblica. De hecho, no es la primera vez en Mateo 24, no es la primera vez que en la Biblia encontramos esta expresión. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, encontramos infinidad de veces esta misma expresión en literatura profética. Veamos, por ejemplo, Isaías capítulo 13. Vamos a Isaías, al profeta Isaías. Isaías capítulo 13. Versículo del 9 al 10. Es la profecía. De hecho, allí en el versículo 1, si traen la Reina Valera 1960, esta tiene un subtítulo:
que nos ayuda a entender de qué tratan estos versículos del capítulo 13. ¿Qué dice su Reina Valera 60, mis hermanos? ¿Cuál es el subtítulo? Profecía sobre Babilonia. Profecía sobre Babilonia o contra Babilonia. Es decir, las palabras que vamos a leer, mis hermanos, es una palabra profética de juicio contra Babilonia. Una ciudad, un imperio, que ya cayó hace mucho tiempo. Ya fue destruido. Vamos a leer la profecía sobre Babilonia. Y está en el versículo 9 al 10. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación, y ardor de ira para convertir la tierra en soledad. Aquí entendamos tierra, la tierra de Babilonia. Es una profecía contra Babilonia. Para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual, fíjense el versículo 10. Las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. ¿Ven, mis hermanos, cómo es la misma expresión de Mateo 24? Aquí el profeta Isaías está diciendo, al hablar de la destrucción de Babilonia, el sol se va a oscurecer, la luna ya no va a dar su resplandor, y las estrellas tampoco. Pregunta, ¿esto pasó literalmente? El día que Babilonia cayó, ¿el sol se oscureció? ¿La luna dejó de dar su luz y las estrellas cayeron del cielo? No pasó literalmente. Entonces, ¿a qué se refiere el profeta? Una vez más, mis hermanos, entendamos sol, luna y estrellas como símbolos de potencias, de autoridades y de gobernantes terrenales que Dios pone para que gobiernen la tierra. Es decir, en este momento, ¿quién era el sol, la luna y las estrellas? Quienes gobernaban Babilonia. ¿Y qué está diciendo Dios a través del profeta Isaías? Babilonia se apagará, Babilonia dejará de ser, Babilonia será destruida. Eso significa, el sol se oscurecerá, la luna dejará de dar su luz y las estrellas tampoco brillarán. Pero no solamente está esta expresión para hablar de la caída de Babilonia, que fue allá en el 539 a.C. Vamos ahora contra la profecía contra Edom. Isaías capítulo 34, vamos a Isaías capítulo 34. Nuestro hermano Hilario ya está muy familiarizado con este tema, ¿verdad, mi hermano? Esta es una clase, mis hermanos, del seminario de sexto trimestre. O sea, los que están en el seminario reciben una clase de estas en el segundo año. La estamos viendo hoy aquí. Isaías 34. Isaías 34, ¿cómo interpretar la profecía? Isaías 34, versículo 4. Ahora vamos a ver la profecía de Dios contra Edom. Cuando tengan, me dicen para leerlo. Isaías 34, ¿qué? Isaías 34, 4. Esta es una profecía contra Edom. Dice el 4. Y todo ejército de los cielos. ¿Cuál es el ejército de los cielos, mis hermanos? Las estrellas. Y todo el ejército de los cielos se disolverá. Y se enrollarán los cielos como un libro. Y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae de la higuera. Ven una vez más cómo estas luces celestes en la profecía bíblica, una vez más dicen que ¿qué va a suceder? ¿Qué van a caer? Pregunta, cuando cayó Edom, ¿esto sucedió? ¿Las estrellas cayeron del cielo? No, pero cayó Edom. Es decir, todo el ejército que hacía poderoso a Edom fue destruido su ejército, cayó su ejército. Pero vamos a otro pasaje. Ahora vamos con el profeta Amós. Amós. ¿Dónde está Amós, hermanos? ¿Dónde está Amós? En el Antiguo Testamento. No, está en el cielo ya, el profeta Amós ya está en el cielo. Amós, ese era un chiste, mis hermanos. Amós capítulo 8. Yo dije, pues estamos aquí. Amós capítulo 8. Ahora vamos a ver la profecía contra Samaria. Contra Samaria.
Estamos hablando del año 722 antes de Cristo. Amós capítulo 8, versículo 9. Dice el versículo 9. ¿Lo tenemos, mis hermanos? Amós 8, 9. Profeta Amós capítulo 8, versículo 9. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía. O sea, el sol se oscurecerá. Y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Una vez más, ¿esto sucedió cuando cayó Samaria? ¿Fue literal? Y nuestra respuesta es no. Pero Samaria cayó. Samaria, quien era una región poderosa, también cayó y fue destruida. Se la llevaron cautiva. Pero veamos uno más. Ahora vamos a ver la profecía contra Egipto, el imperio egipcio. Profeta Ezequiel. Ahora vamos con el profeta Ezequiel, capítulo 32. Como estoy hablando de profecía, mis hermanos, hasta se me seca la boca. 32. Ezequiel 32, versículos 7 y 8. Bien. Ahora es la profecía contra Egipto. Dice el versículo 7 y 8. Y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas. El sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti y pondré tinieblas sobre ti, dice Jehová el Señor. ¿Ven, mis hermanos, cómo cada vez que se va a hablar de la destrucción de un imperio, de una potencia, siempre se usan las expresiones que el sol se va a apagar, que el sol no dará su luz, que la luna no dará su luz, que las estrellas caerán? Siempre se usa ese lenguaje simbólico, figurativo. Ninguno de estos eventos profetizados, mis hermanos, ninguno de estos eventos profetizados, de que el sol se iba a apagar y la luna también, ninguno ocurrió literalmente. No ocurrió literalmente. No se apagó el sol, no se apagó la luna. ¿El Señor mintió? No. Simplemente es literatura profética, mis hermanos. Es como, ¿quién entiende la poesía literal? Imagínate que yo lea un poema a mi esposa y le diga: amor, te amo tanto que te bajaré. La expresión típica, ¿no? Te bajaría el sol, la luna y las estrellas. Que me dijera: a ver, bájamelas. Bueno, pues estoy hablando poéticamente, hombre, entiéndeme. Y de igual manera la literatura profética, mis hermanos, se exagera la idea para hablar de la magnitud de lo que acontecerá. El sol se oscurecerá, la luna ya no dará su luz, las estrellas caerán. Pero ninguna de estas profecías que leímos se cumplió literalmente. Entonces, pregunta: ¿a quién representa el sol, la luna y las estrellas en Mateo 24? Ahora sí, regresemos a Mateo 24, mis hermanos. Y con todo este contexto del Antiguo Testamento, cuando los judíos escucharon a Jesús decir que el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, ellos estaban familiarizados con la profecía bíblica. Si los judíos sabían algo, era de Biblia, conocían el Antiguo Testamento. Así que decían: esto es como lo que profetizó Ezequiel, esto es como lo que profetizó Amós, esto es como lo que profetizó los profetas que leímos. Y ellos decían: esto no es literal, por supuesto. Esto habla de que una nación va a caer, una nación será destruida. ¿Cuál era esa nación? ¿Cuál era esa nación? Vamos a ver, mis hermanos, para los judíos, ¿quién era el sol, la luna y las estrellas? Vamos a Génesis 37, al primer libro de la Biblia. Ahora vámonos a regresarnos a Génesis capítulo 37. Por eso les dije que íbamos a ir por varios pasajes de la Biblia, para que sea la misma escritura la que nos diga lo que significan estas palabras, y no sean nuestras imaginaciones, ni nuestros sueños, ni nuestras visiones personales. Y Génesis capítulo 37, versículos 9 y 10.
Aquí estamos en la historia de José el soñador. Y en el versículo 9 dice: soñó aún otro sueño, José, y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol, la luna y las 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a sus padres, y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? ¿Quién es el sol, la luna y las estrellas, mis hermanos? Jacob, su esposa y los hijos de Jacob. ¿Quién es el fundador o quién es el padre de todos los judíos? Jacob. Jacob representa al pueblo de Israel. Entonces, ¿quién es el sol, la luna y las estrellas? Israel. Para los judíos, ¿quién era el sol? Dicen, no, el sol no es Babilonia, el sol no es Egipto, nosotros somos el centro del universo. Nosotros somos el pueblo escogido por Dios, somos a quien nos ha dado Dios la autoridad y el poder de regir el mundo. Entonces, regresemos a Mateo 24. Según con todo lo que hemos visto, mi hermano, sé que puede haber conflictos en nuestra mente por las diferentes escuelas de interpretación que en la introducción les hablaba, sobre todo con la futurista, porque la escuela futurista es muy literal, todo lo entiende literal, y por supuesto que la escuela futurista, más conocida como el dispensacionalismo, está esperando que esta profecía se cumpla literalmente, que el sol se oscurezca, que la luna se oscurezca, que las estrellas caigan. Pero ya hemos visto con el contexto bíblico y todos los profetas usaron esta expresión y en ningún momento pasó esto literalmente. Así que vayamos a Mateo, y aunque el conflicto esté en nuestra mente, mi hermano, yo estoy tratando de demostrar esto con la escritura. Mateo capítulo 24, una vez más regresemos en donde estamos y vuelvo a leer. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, ¿de quién está hablando el Señor aquí? De la nación de Israel. Jesús está diciendo: Israel, Jerusalén, el templo serán destruidos. Esa nación que es el sol, la luna y las estrellas, y que son potencias, porque ciertamente Dios les dio autoridad, serán destruidos. Se apagará el sol, se apagará la luna, dejarán de ser. Por eso los judíos dicen: oye, si Jerusalén deja de ser, es el fin del mundo. Es el fin del mundo. Mis hermanos, aquí el sol, la luna y las estrellas es la nación de Israel que sería apagada, dejaría de existir, sería destruida por una razón, mis hermanos, por una razón: haber despreciado al Mesías, haber rechazado a aquel a quien tanto esperaban y que cuando llegó no le quisieron reconocer. Y dijeron, ¿recuerdan? Cuando fueron ante Pilato, y Pilato les dijo: es que yo no hallo delito en este hombre, en Jesús, no hallo delito. Y ellos dijeron: crucifícalo, que si este hombre es inocente, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y eso pasó, mis hermanos. Ellos solitos se echaron ¿cómo decimos? La soga al cuello, que su sangre, si él es inocente, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Sabes cuánto tiempo pasó para que esto fuera una realidad? Y que la sangre, que por haber matado al Hijo de Dios, al Creador del universo, al Verbo hecho carne, a la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, ¿sabes cuánto pasó para que la nación de Israel fuera destruida? 40 años. Pasaron 40 años. En el año 70, mis hermanos,
llegó la gran destrucción a Jerusalén. Llegó la gran, y ya lo hemos estado hablando en otros sermones anteriores. La profecía de Jesús no era literal en el sentido de que el sol, la luna y las estrellas se iban a apagar. Por tanto, el eclipse de mañana, mi hermano, disfrútalo. No es el anuncio de ninguna profecía apocalíptica. No lo es. La profecía de Jesús no era literal, sino simbólica, figurada. Lo que Jesús estaba diciendo, mis hermanos, era que Jerusalén sería destruida, y fue destruida por rechazar al Mesías. Mi hermano, la destrucción de Jerusalén fue un evento en la historia muy horrible. El historiador judío Josefo nos narra, mis hermanos, todo lo que vivieron cuando las tropas romanas los rodearon por meses. Los rodearon, no los dejaron salir ni a trabajar, no podían salir ni a comprar ni a vender. Mi hermano, la ciudad entera de Jerusalén se moría de hambre. Incluso, mis hermanos, dice el historiador judío Josefo, y se los decía en otro mensaje, que llegaban a coser sus propias sandalias para comérselas por el hambre que había, hermanos. Parte de las maldiciones de nuestro Dios por romper el pacto que Él hace con su nación, con la nación de Israel. En Deuteronomio están las bendiciones y maldiciones. Parte de las maldiciones, si rompían el pacto ellos, que lo rompieron, era que incluso, mis hermanos, se iban a comer entre ellos. Y eso pasó. Las madres mataban a sus hijos para cocinarlos y comérselos. Fue un momento muy horrible en la historia. No ha habido momento tan feo como el que experimentó la nación de Jerusalén de Israel por haber rechazado a su Mesías, al Cristo. Como dice Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, lo rechazaron. También dice Juan, porque la luz vino a este mundo, Jesús, pero los hombres, su pueblo, los judíos, ¿qué crees que hicieron? Amaron más las tinieblas que la luz. Y aclara Juan, porque sus obras eran malas. No quisieron a Jesús, no quisieron a la luz, y Jerusalén fue destruida. Mi hermano, déjame ir concluyendo. Rechazar al Mesías, a Jesús, tiene repercusiones eternas, tiene repercusiones graves, dolorosas. Jerusalén, un ejemplo para nosotros, despreció a su Salvador, al Mesías, y su destrucción fue de verdad horrible. Pero, mis hermanos, no solo Jerusalén y el templo sufrirán esa destrucción por rechazar a Jesús. Todos aquellos, mis hermanos, todos aquellos que rechazan a Jesús como el Salvador, mis hermanos, experimentarán la misma destrucción. Todos aquellos que rechazan a Jesús, que es el único Salvador que tenemos, todos aquellos que lo rechazan se apagarán, dejarán de brillar. Eso dice la Escritura. Vamos a otros 3 versículos más y vamos a ir terminando. Proverbios capítulo 13, versículo 9. Vamos a Proverbios rápidamente. Proverbios capítulo 13. Proverbios 13, versículo 9. Dice el proverbista: la luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. ¿Ven? Ahora ya no solamente es hablando de Jerusalén, ahora no solamente estamos hablando de naciones, de imperios, sino de individuos. Una vez más el versículo 9: la luz de los justos se alegrará, es decir, brillará más, pero se apagará la lámpara de los impíos. ¿Quién es el impío? Aquel que rechaza a Jesús como su Salvador. Vamos a uno más. Job
capítulo 18, versículo 5. Y por supuesto, mis hermanos, que cuando leemos estos pasajes, yo creo que nadie los interpreta literalmente, ¿verdad? Job, capítulo 18, versículo 5. Dice, ciertamente la luz de los impíos será apagada. O sea, hermano, no puedes usar este pasaje si a tu vecino se le va la luz. No puedes decir, es que ahí está la escritura. Dice que la luz de los impíos, no es literal, mi hermano, no podemos aplicar los pasajes de la Biblia así. Y después dice, y no resplandecerá la centella de su fuego. ¿Qué está diciendo aquí Job? Dejarán de existir, serán destruidos, dejarán de vivir, se apagarán. Los impíos, mis hermanos, que son aquellos que rechazan a Jesús como su Salvador, les espera el mismo destino que a Jerusalén y a esas naciones donde el sol, la luna y las estrellas se apagaron. Pero ¿qué les espera a los justos? ¿Y quién es un justo? No es aquel que todo lo hace bueno, porque somos pecadores arrepentidos y que le fallamos del diario a nuestro Señor, pero venimos ante Él pidiendo perdón, sabiendo que Cristo es el pago por nuestros pecados. Y por eso es que somos justificados, no por nuestras obras, sino por las obras de Cristo. A diferencia del impío, veamos lo que le sucederá al justo. Proverbios capítulo 4, ahora vamos a Proverbios capítulo 4, una vez más a Proverbios capítulo 4, versículo 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y leamos también el 19. Pero el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. ¿Ven? Unos tienen luz y otros se apagó su luz. Mis hermanos, rechazar a Jesús como el Mesías, como el Salvador, mis hermanos, es firmar nuestra propia sentencia de muerte, y lo único que se debe esperar es la destrucción por no aceptar a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, por no confiar en Él, por no venir rendidos ante Él, sabiendo, mis hermanos, que somos deudores a Dios y que no podemos pagar por nuestros pecados. No podemos pagar, mi hermano. Y solo tenemos que venir humildemente ante Él diciendo, Señor, yo no puedo pagar, pero creo que Jesús pagó por mí. Y Él pagó por mis pecados, Él murió por todos mis pecados, confío en ti. Y eso, mis hermanos, nos convierte en justos. Somos justificados. La palabra justificado es una palabrita en griego, mis hermanos, que quiere decir declarados inocentes. No que seamos inocentes, sino que somos declarados inocentes gracias a la obra de Cristo. Somos declarados inocentes delante del tribunal de Dios. Dice, fulano de tal, por confiar en Cristo, lo declaro inocente. Aunque somos pecadores, pero Él nos declara inocentes porque Cristo toma nuestro lugar. Mis hermanos, el sol, la luna y las estrellas se apagarán. En la profecía bíblica hablan de la destrucción que vendrá sobre aquellos que rechazan la autoridad y la salvación que solamente podemos encontrar en Jesús. Tú y yo, mi hermano, estamos a tiempo para venir ante nuestro Señor y decirle, Señor, yo quiero confiar en ti. No quiero que mi sol, mi luna y mis estrellas caigan. No quiero que mi vida se apague. Señor, quiero brillar y como leíamos en Proverbios, más la luz de los justos es como la luz de la aurora. La vida de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Mi hermano, hoy tú aquí en tu lugar puedes venir delante de Dios, de nuestro Señor Jesús, y decirle, Señor, no apagues el sol en mí, no apagues la luna en mí, Señor, no apagues tu luz. Quiero brillar, y eso solamente lo podemos obtener, mis hermanos, depositando nuestra confianza en Jesús.
¿Por qué no vamos a nuestro Cristo, a nuestro Señor en oración?